la iglesia tenía un listado, no solamente de cuántas personas se bautizaban y se hacían miembros, sino incluso de cuántas personas la iglesia tenía la responsabilidad de apoyar, de sustentar. ¿Me va siguiendo? Sabían quiénes eran esas personas. El Nuevo Testamento claramente indica que la iglesia primitiva, los nuevos creyentes que eran bautizados, sus nombres inmediatamente eran puestos en una lista. ¿Ok? Los pastores, los ancianos de la iglesia, sabían quiénes eran los miembros. Y cuando un miembro se mudaba de un lugar a otro, se iba de un lugar a otro, se les daba una carta de recomendación. ¿Cómo yo lo sé? Segunda a los Corintios capítulo 3, verso 1. Segunda a los Corintios 3, 1. Dice, ¿comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para vosotros o de parte de vosotros? Bien. La carta de recomendación se le daba a un creyente cuando se movía de un lugar a otro, se movía de un lugar de residencia a otro para que efectuara su traslado de la membresía de la iglesia a otra asamblea local. ¿Sabe? En los 15 años que llevé aquí en la Iglesia Bíblica de Cypress, solamente vino una familia con una carta de traslado. Una sola familia en 15 años con una carta de traslado. ¿Sabe por qué? Porque se ha perdido el concepto de membresía de la iglesia. Tristemente, ya no se practica. Bien. Esa carta autenticaba la conversión y además de eso, dejaba saber la conducta y la participación de esos creyentes en la vida espiritual de la iglesia. Esa carta decía, este hermano se convirtió y ha sido parte de la iglesia y ha sido fiel en el servicio a la iglesia en tal y tal ministerio. Bien. Entonces, estos y otros pasajes más, obviamente puedo citar otros más, pero ya ustedes tienen la idea y por una cuestión de tiempo no los voy a citar. El punto es que quiero que usted entienda que las iglesias primitivas tenían un registro que les permitía identificar quiénes pertenecían a la membresía y quiénes no. Ahora, vamos a ver en segundo lugar cuáles eran los requerimientos bíblicos de la membresía. ¿Cuáles eran los requerimientos bíblicos de la membresía? O sea, ¿qué requisitos son necesarios para ser miembro de la iglesia? ¿Qué requisito es necesario para ser miembro de una iglesia? Déjame decirte, el primer requisito para ser miembro de una iglesia es que la persona sea verdaderamente convertida. Sea un creyente. ¿Ok? Sea un creyente. ¿Cuándo comienza la membresía de la iglesia? ¿Cuándo comienza la membresía de la iglesia? Bueno, déjame decirte cuándo comienza. La membresía de la iglesia comienza cuando Dios salva a una persona. Inmediatamente el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo y nos hace miembros de la iglesia universal. ¿Me escuchó? ¿Dónde está eso en la Escritura? Gracias por preguntarme. 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo espíritu, ¿quiénes? Todos ¿quiénes? Los creyentes. ¿Entiende eso? Todos fuimos, ¿qué cosa? Bautizados o sumergidos en, note después, un solo cuerpo. ¿Qué cuerpo es ese? El cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Ok? En un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Ahora déjeme decirle, hay un solo bautismo en el Espíritu.
un solo bautismo en el Espíritu. No hay dos. La enseñanza carismática es falsa. Bien, hay un solo bautismo en el Espíritu. Y la idea es que toda persona que ha sido llamada por Dios a salvación y pone su fe en Cristo, es inmediatamente bautizada, sumergida por el Espíritu Santo en un cuerpo espiritual llamado la iglesia. Y obviamente está haciendo referencia a la iglesia universal, que está compuesta por todos los creyentes genuinos en Cristo. Bien. También es llamada, la iglesia también es llamada la familia de Dios en Efesios capítulo 2, verso 19. Y usted entiende el término familia, ¿verdad? Usted sabe lo que es una familia. Bueno, la Biblia dice que la iglesia es la familia de Dios. ¿Y qué implica eso? Implica que los miembros de la iglesia deben tener ¿qué cosa? Comunión con otros miembros de la familia. Bien. La iglesia es la familia de Dios, de la cual el Señor Jesucristo es la cabeza. Y todos los creyentes genuinos somos miembros de su cuerpo, dice Romanos 12:5. Fíjense, Romanos 12:5 dice, así nosotros, que somos, ¿qué cosa? Muchos, somos, ¿cuántos cuerpos hay? O sea, la iglesia universal es una sola, amado hermano. Por eso, y ahora voy a hacer una... Usted ha oído que dice la iglesia católica, apostólica y después lamentablemente pone romana, ¿verdad? Bueno, católica significa universal. ¿Por qué? Porque hay una sola iglesia católica. ¿Ok? Apostólica porque seguimos las enseñanzas de los apóstoles. Pero no somos romanos, de la iglesia romana. Somos de la iglesia de Cristo. Porque la cabeza de la iglesia no es el Papa, es Cristo. ¿Entiende la diferencia? Entonces somos católicos, apostólicos y cristianos. ¿Ok? Es una mejor definición de una iglesia. Lo otro es una secta, lamentablemente. ¿Verdad? Dice, nosotros somos muchos, pero escuche la idea, a pesar de que somos muchos, somos un cuerpo. ¿Qué significa eso? Cuando se habla de la iglesia, la idea no es que haya creyentes por aquí y por allá, sino que los creyentes tenemos ¿qué cosa? Unidos en un cuerpo. ¿Me va entendiendo? Somos un cuerpo en Cristo e individualmente, note lo que dice a continuación. ¿Qué somos nosotros? ¿Ve la palabra ahí? Miembros los unos de los otros. ¿Se da cuenta de que la membresía de la iglesia es algo bíblico? Es bíblico. No lo inventó nadie, lo inventó el Señor. Es parte de la idea. Dios quiere que nosotros seamos miembros de su iglesia. Automáticamente toda persona que es salva es hecho un miembro de la iglesia universal. Vamos a ver otro texto, Efesios 4:25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Lo ve nuevamente? Y la idea es que obviamente como iglesia estamos unidos en un cuerpo y tenemos que ser miembros los unos de los otros, tenemos que estar en comunión, somos una familia, somos un cuerpo. Todos los verdaderos creyentes somos miembros unos de otros en el cuerpo espiritual de Cristo, que es la iglesia universal. ¿Me siguió hasta ahí? La iglesia universal. ¿Sabe? La iglesia universal está compuesta por todos los verdaderos creyentes. En todos los lugares. ¿Ok? Pero, y este es el punto que es importante que quiero que usted entienda, no se trata solo de una unidad espiritual o invisible con la iglesia universal. No se trata solamente de eso. Bien. Sino de una unión visible y real con la iglesia local. Una unión visible y real con la iglesia local. Todos ustedes, si son cristianos, son miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal.
y si aún no son miembros de una iglesia local, deben procurar unirse a la membresía de la iglesia. ¿Por qué? Porque ser cristiano significa estar unido a Cristo, y estar unido a Cristo significa estar unido a su iglesia, a su cuerpo, a su familia. Bien. Una persona que no es parte de la familia de Dios tampoco está unido a Cristo. Lamentablemente, amados hermanos, esta convicción ha cambiado. Y la comunión y la membresía de la iglesia ha dejado de ser una prioridad para muchos que afirman ser creyentes. La mayoría de las personas que asisten a las iglesias hoy son simples consumidores, ¿ok? Y andan brincando, como dijo ahorita, de iglesia en iglesia, buscando a ver qué le acomoda. Andan buscando un estilo de música, andan buscando un lugar que tenga asientos cómodos, un lugar que tenga buenos parqueos, un lugar que tenga ciertas características. Y lo que menos le preocupa es que la palabra de Dios sea predicada fielmente, cuando esa es la prioridad número uno que debe tener todo creyente. Bien. Lamentablemente muchos creyentes no quieren comprometerse, no quieren comprometerse. Déjame decirte, la idea de ser un cristiano, sin pertenecer a la membresía de una iglesia local es totalmente ajena al Nuevo Testamento. Es totalmente ajena al Nuevo Testamento. Bien. Convertirse en cristiano significaba tener comunión, como vimos en Hechos capítulo 2, verso 42, ¿verdad? Y el término comunión ahí significa koinonía, alude a compartir con la familia de Dios. Y déjame decirte, esa comunión, ese compañerismo no era esporádico, no era solo los domingos, sino que era una comunión frecuente. De hecho, si usted lee el Nuevo Testamento, dice que diariamente compartían juntos. Bien. Ahora, obviamente como iglesia, déjeme decirle, para cada iglesia tiene que haber miembros. Tiene que haber miembros. Y la meta de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana es que aquellos que sean cristianos formen parte de su membresía. Por tanto, ¿cuál será el procedimiento para aquellos de ustedes que deseen ser miembros de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana? Déjenme decirles lo que dice la Escritura. Primera de Pedro 5:2 dice claramente que los ancianos tenemos el deber de velar por el rebaño de Dios. Es la responsabilidad nuestra. Velar, dice Primera de Pedro 5:2, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él. Y esa es la función de los pastores, ¿cierto? Velar, proteger, proveer alimento para las ovejas. Y el punto es que debemos ser sumamente cuidadosos a la hora de recibir nuevos miembros. Aunque nos resulte imposible determinar con plena certeza la verdadera condición espiritual de cada persona que solicita la membresía de la iglesia, porque obviamente el único que conoce lo que hay en nuestros corazones, ¿quién es? Es Dios. Yo no puedo ver lo que hay en el corazón de ninguno de ustedes, ustedes no pueden ver lo que hay en mi corazón. El único que ve eso es Dios. Por tanto, resulta realmente imposible poder determinar lo que hay en el corazón de una persona. Sin embargo, no obstante a eso, seremos diligentes en aplicar los principios que la Escritura nos enseña para intentar impedirle a personas que no sean salvas que se conviertan en miembros de la iglesia. ¿Ok? Por tanto, si la solicitud de membresía es de un creyente recién llegado de otra congregación, o sea, una persona que viene de otra congregación, el procedimiento será muy simple. Un anciano designado se reunirá con la persona y le va a preguntar por qué razones, qué motivos decidió
abandonar la iglesia de la cual proviene. ¿Por qué hacemos esto, hermano? ¿Sabe cuál es el problema? Que mucha gente tiene malas actitudes, malas conductas, y cuando es confrontado con su pecado, lo que hace es que brinca de una iglesia a otra. Brinca de una iglesia a otra. Y entonces llegan personas y uno no sabe quiénes son, no saben por qué están aquí. Y son personas que son conflictivas, tienen problemas donde quieran que van, y después se convierten en miembros de la iglesia y después vienen a dar problemas en esta iglesia. Y es por eso que para evitar ese problema es mejor eliminar el problema de entrada, de raíz, ¿cierto? Por tanto, a todo el que venga de otra iglesia se le va a informar que vamos a buscar referencia de los líderes de la iglesia de la cual proviene. Y esto es bíblico, amado hermano. Usted vio que leímos ahorita que se le daba una carta de recomendación a todo creyente. ¿Sí o no? Lo vimos. Es bíblico. Porque se supone que si usted es creyente, usted debe estar sujeto al liderazgo de la iglesia donde está. Y debe ser parte integral de la familia de Dios. ¿Bien? Aquellos que no estén de acuerdo o no estén dispuestos, simplemente no podrán ser miembros de la iglesia. ¿Bien? Ahora, si es un nuevo creyente, una persona que se convirtió, nuevamente, nos resulta imposible poder discernir con toda seguridad si una profesión de fe es genuina o no. No sabemos realmente quién hace una profesión de fe genuina y quién no. Sin embargo, tenemos el deber de cerciorarnos con esa persona si realmente comprende las verdades esenciales del Evangelio. ¿Qué significa? Debe articular por qué, si realmente ha puesto su fe en Cristo. Y queremos oír que entiende lo que era antes de estar en Cristo y lo que es en Cristo. Bien, es parte de lo que vamos a hacer. Ahora, a esa persona que es nueva creyente, se le va a informar, y este es el segundo requisito para la membresía. El segundo requisito para la membresía, amado hermano, es que haya sido bautizado escrituralmente. ¿Qué significa eso? Que haya sido bautizado por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de una manera apropiada. ¿Ok? Y que haya dado un testimonio público de su fe en el Señor. El tercer requisito para la membresía es que todos los que estén interesados, deberán someterse a los estatutos de la iglesia. ¿Qué significa? La manera en que la iglesia va a funcionar, la manera en que la iglesia va a regirse, ¿ok? Y obviamente a todos los que deseen hacerlo, se les va a dar unas hojas donde están todos los estatutos de la iglesia, donde se explica la manera en que la iglesia va a funcionar. ¿Quiénes son los líderes? ¿Cómo vamos a funcionar? Todo lo que se va a hacer, cómo va a ser la disciplina. Ahí va a estar todo, ¿ok? Para que usted pueda entenderlo y pueda comprometerse. Además debe estar dispuesto a someterse a nuestra declaración doctrinal o de fe. ¿Qué significa? Debemos estar unidos en una misma fe, porque no podemos obviamente tener una iglesia en la cual unos sean arminianos y otros calvinistas. Eso es un dolor de cabeza, ¿cierto? Además de eso, toda persona que esté deseando convertirse en miembro de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana va a tener que firmar un compromiso de membresía en el cual va a tener que asumir ciertos compromisos y va a tener que hacerlo, amado hermano, públicamente, ante toda la congregación, el día en que sean recibidos como miembros. ¿Ok? Y fíjense que estoy hablando claro para que nadie diga después que no sabía. ¿Ok? Nuestra meta, nuestro objetivo es que nuestra membresía esté compuesta por verdaderos discípulos de Cristo. Esa es nuestra meta. Hombres y mujeres que se sometan con alegría y de todo corazón a la autoridad de Cristo y a su señorío. Bien, tal como se nos revela en su palabra escrita. Déjame decirte, no importa cuántos creyentes seamos, no importa cuántos creyentes seamos, solamente cuando hay un grupo de discípulos que están dispuestos a someterse al señorío de Cristo, a la disciplina de la iglesia, como dice
Mateo 18:20, y no voy a hablar de eso hoy porque eso es lo que voy a predicar el próximo domingo. Y a la obediencia a la palabra de Dios, solamente cuando hay esas condiciones, hay una iglesia. ¿Me escuchó? Lo que estoy tratando de decirles es que hay muchos lugares que tienen el nombre de iglesia y no son iglesias, porque nada de esto se practica. Bien. Ahora voy a dar las razones bíblicas por las cuales es importante la membresía. Razones bíblicas de la membresía. ¿Qué deberíamos decirle nosotros a una persona que dice ser cristiana, pero que se niega a unirse a la membresía de una iglesia? ¿Qué se le debe decir a esa persona? Déjame decirte lo que debemos decirle, y es que la membresía de la iglesia no es opcional para un cristiano verdadero. ¿Me escuchó? La membresía de la iglesia no es opcional para un cristiano verdadero. No existe, no lo vemos, no vemos en el Nuevo Testamento tal cosa como un creyente, alguien que fuera unido a Cristo, pero que no hubiera sido unido a la iglesia. Así como todo recién nacido, así como todo niño recién nacido necesita una familia que lo cuide, lo alimenta, lo protege y lo instruye, todo nuevo creyente, toda persona que ha nacido en Cristo necesita una familia espiritual, una familia de fe que lo acoja y lo discipule. Bien, es imprescindible para la vida espiritual. Eso es lo que Dios ha establecido. Por eso Dios puso la iglesia. Por eso Él puso en la iglesia a hombres dotados, maestros, pastores, para que enseñen la palabra de Dios y guíen a su pueblo. Y obviamente Cristo es la cabeza de la iglesia. Como dice Samuel Waldron, el discipulado, el bautismo y la membresía de la iglesia están íntimamente conectados en la gran comisión. El discipulado, por lo tanto, exige bautismo, membresía en la iglesia y sumisión a los ancianos de la iglesia. La membresía de la iglesia presupone y exige un discipulado que se manifiesta en obediencia al Señor. Bien, amados, unirse oficialmente a la membresía de una iglesia es una cuestión de obediencia a la palabra de Dios. ¿Me escuchó? Es una cuestión de obediencia a la palabra de Dios. Convertirse en miembro de una iglesia es comprometerse formalmente con un cuerpo local, identificándose como un creyente, como parte de esa familia, como miembro de ese cuerpo. ¿Ok? Una persona, un grupo de personas que se comprometen a unirse con propósitos específicos y divinamente ordenados. O sea, no nos reunimos, la iglesia no es una institución humana, es un organismo vivo. ¿Por qué? Porque el Dios vivo habita en nosotros. Usted no viene a la iglesia, usted es la iglesia, si está en Cristo. Bien. Y la razón por la cual la iglesia se une, tiene comunión, no es para simplemente tener compañerismo. Eso es importante, pero hay muchas cosas más. Bien. Hay una serie de propósitos por los cuales los cristianos necesitamos una iglesia. Propósitos específicos y divinamente ordenadas. Ahora, ¿cuáles son esos propósitos? Déjame decirte, el primer propósito por el cual tú necesitas ser miembro de una iglesia. El primer propósito por el cual necesitas ser miembro de una iglesia es recibir instrucción de la palabra de Dios. Como dice Pedro a los nuevos creyentes en Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2 dice Pedro, desea como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. O sea, el crecimiento espiritual, amado hermano, el crecimiento espiritual siempre está marcado por un anhelo y un deleite en la palabra de Dios. Bien. Y la persona que está
recién convertida necesita recibir instrucción, necesita alguien maduro que lo guíe y le enseñe. ¿Sabe cuál es el principal problema que tiene las iglesias hoy? Se lo voy a decir sencillamente. El 80% de los pastores que hay en las iglesias no tienen ningún entrenamiento pastoral. Son gente que no saben lo que están predicando. Es triste. Y es por eso, si la cabeza, si los líderes de la iglesia no saben lo que están enseñando, ¿a dónde vamos a parar? Y es por eso que usted ve tantos disparates, ¿verdad? Jesús dijo también en Juan 17:17, santifícalos en la verdad. Tu palabra es ¿qué cosa? ¿Ok? Fíjense, es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque somos santificados. El principal medio que el Espíritu de Dios usa para hacernos crecer en santidad, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. Es a través de la exposición a la palabra de Dios que nosotros somos santificados, somos conformados a la imagen de Cristo. Déjame decirte algo. El verdadero creyente ama la palabra de Dios y desea ser corregido por ella. La persona que quiere cambiar la palabra es porque no es creyente. Y la palabra nos confronta, la palabra es como un espejo que nos deja ver todas las cosas que están mal en nosotros. Y cuando las cosas están mal, cuando usted por la mañana se levanta y se ve y tiene todos los pelos así, ¿verdad? Y está todo... usted no rompe el espejo. ¿Por qué? Porque el espejo le está diciendo cómo está usted. Exactamente eso es lo que hace la palabra. La palabra nos examina a nosotros. Cuando nosotros vemos algo que está mal, no debemos romper la palabra, sino que debemos cambiar nosotros. Ser expuestos a la palabra es imprescindible para la vida espiritual. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que da vida a la persona que está muerta en sus delitos y pecados. Sin la palabra, si no se predica la palabra desde el púlpito, amado hermano, no es una iglesia. Sencillo. ¿Ok? Ahora, el segundo propósito, amado hermano, por el cual usted debe ser miembro de una iglesia, debe involucrarse en el servicio. En el servicio de la iglesia, mediante el uso de los dones. Vamos a ver un texto bíblico, Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Dice la Escritura, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Déjeme decirle, todo creyente, todo cristiano tiene al menos un don espiritual. Tiene al menos un don espiritual. ¿Me está oyendo? Todo cristiano. Y dice aquí que debemos usar ese don. ¿Con qué propósito? Con el propósito de edificar el cuerpo. Edificar a nuestros hermanos en la fe. ¿Sabe? Eso no es opcional. Entienda el paralelismo. Si su cuerpo, ¿ok? Si ahora su cuerpo, algunos miembros de su cuerpo dijeran, ¿sabes qué? No vamos a trabajar más, no vamos a funcionar más, ¿qué usted cree que pasaría? Ahora, ¿qué usted cree que está pasando cuando algunos de ustedes no se involucran, nunca sirven, nunca participan? ¿Podría estar saludable la iglesia? Debemos usar los dones que Dios nos da para la edificación de nuestros hermanos en la fe. Y sabe, note lo que dice ahí, somos administradores de los dones, no somos dueños. Por eso nadie debe gloriarse, nadie debe decir, no debe pasar como en Corinto, ¿verdad? Que algunos querían los mejores dones porque querían sobresalir. ¿Sabe qué, hermano? Al final todos los dones son imprescindibles. No hay un órgano que sea más importante que otro. El órgano más humilde, más sencillo, es tan importante como el otro. Porque al final todo órgano cumple una función. Y si los órganos no están funcionando, si todos los órganos no están funcionando, el cuerpo está enfermo. Y lo mismo pasa en la iglesia.
si usted no participa en la vida de la iglesia, si usted no se incorpora, si usted no sirve, la iglesia no es saludable. No es saludable. ¿Ok? Dios nos ha dado dones para que lo administremos para el bienestar y la edificación de su iglesia y también para la gloria y honra de su nombre. Por tanto, la manera en que usted emplee su don, su talento, demuestra su compromiso con Dios y la manera en que usted glorifica a Dios. ¿Ok? Me entristece mucho ver que muchas personas no se involucran ni en las actividades ni en el servicio de la iglesia. Es triste. ¿Por qué? Amados hermanos, porque pertenecer a una iglesia, ser miembro de una iglesia, es una cuestión de compartir tu vida y tu don espiritual. De eso se trata, de compartir tu vida y tu don espiritual y de servir a los demás hermanos en necesidad. Bien, como le dijo el apóstol Pablo a los creyentes de Galacia, Gálatas capítulo 6, verso 2, Gálatas 6, 2 dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, las cargas aquí representan dificultades o problemas que los creyentes no pueden resolver con facilidad por sí mismos. Y la idea es que los creyentes espirituales, o sea, los creyentes maduros, los creyentes que tienen madurez espiritual, deben encargarse de ayudar a los cristianos inmaduros. Deben incluso, dice la Escritura en Gálatas 6:1, restaurar a aquellos que caen en pecado. Bien. Pero el punto, amado hermano, es que todos los creyentes debemos participar en ese proceso. ¿Por qué? Porque todos debemos estar orando los unos por los otros. Todos debíamos estar pendientes los unos por los otros. Todos debemos estar llamándonos unos a otros, velando unos por otros, apoyándonos unos a otros. Como vimos en la lectura bíblica, ocurría en la iglesia primitiva. Dice Pablo que esto es lo que cumple la ley de Cristo. ¿A qué se refiere? Se refiere a la ley. Cuando habla de la ley de Cristo, se refiere al principio del amor, al principio del amor. Jesús nos manda amar a nuestros hermanos. Eso no es opcional. Usted puede verlo en Juan 13:34, en Juan 15:12. Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo los he amado. ¿Sabe? A todos los creyentes, en general, se nos exhorta en Hebreos 10, 24, 25. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al, ¿qué cosa? Al amor y ¿a qué cosa? A las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Sabe? Existe una gran cantidad de creyentes hoy que no sienten ninguna responsabilidad de asistir regularmente a los cultos de la iglesia. Participar de la comunión con los hermanos, del compañerismo con los hermanos y de las actividades de la iglesia no constituye una prioridad para ustedes o para ellos. Y muchísimo menos integrarse a la membresía. Y lo que pasa muchas veces es que las personas no quieren rendir cuenta. No quieren rendir cuenta a nadie. La Biblia evidencia que todos los cristianos necesitamos ser miembros de una iglesia local. ¿Para qué? Para que mediante la rendición de cuentas, la exhortación y la instrucción seamos protegidos del engaño del pecado. Bien. Todos, amados hermanos, todos los creyentes, sin excepción, tenemos la responsabilidad de estimularnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Y de exhortarnos a asumir un compromiso pleno con Cristo y con su iglesia. Yo quiero que usted entienda, la adoración corporativa es una parte vital de la vida espiritual.
Es vital. Bien. Ahora, el tercer propósito es participar de las ordenanzas instituidas por Cristo. Y bueno, prediqué eso la semana pasada, así que no voy a abundar mucho más. Usted sabe, Cristo nos mandó a que celebráramos continuamente. Cuando haya nuevos creyentes deben ser bautizados, y cuando ya están incluidos en el cuerpo de Cristo, todos los creyentes debemos participar continuamente de la cena del Señor. Un recordatorio de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El cuarto propósito por el cual usted debe unirse a la membresía de una iglesia es para colaborar en la proclamación del Evangelio. Colaborar en la proclamación del Evangelio. Recuerda Mateo 28, 18 al 20, la gran comisión. Jesús dijo a los discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sabe que esa es la misión de la iglesia? Y usted debe participar de ella. ¿Por qué usted está aquí? Porque alguien le predicó el Evangelio. Si la iglesia deja de predicar el Evangelio, amado hermano, dejamos de ser iglesia. ¿Entiende eso? No estamos siendo fieles como iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos predicando el Evangelio. Y si no predicamos el Evangelio, no somos una iglesia. Y esa es la verdad. Y tenemos que arrepentirnos de eso. El quinto propósito, amado hermano, por la cual usted debe hacerse miembro, es someterse al cuidado y a la autoridad de los ancianos bíblicamente calificados que Dios ha colocado en esta asamblea. Como se exhorta en Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice la Escritura, fíjense lo que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, ¿qué cosa? Velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Cuenta a quién? A Dios. Los creyentes deben someterse al gobierno pastoral de los ancianos. Bien. Vuelvo a hacer la aclaración, porque lamentablemente hay personas que han llegado a ser ancianos y no saben lo que es ser un anciano. Hay ancianos que piensan que son ejecutivos de una corporación y que pueden tomar decisiones ejecutivas. ¿Ok? Déjeme decirle, los ancianos no deben gobernar la iglesia de una manera abusiva o dictatorial. No se trata de eso. El gobierno de la iglesia es conforme a la Escritura, no conforme al mundo. El título o la posición de anciano o pastor no nos confiere ninguna autoridad sobre la vida de los creyentes. Bien. A algunos que han llegado a ser ancianos sin tener calificación, les gusta pensar que sí, ¿verdad? Y les gusta manipular a las personas, a las ovejas. Déjenme decirle, la única autoridad que tiene un pastor o un anciano es la autoridad que surge de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es proclamada y aplicada con precisión, entonces ese anciano o ese pastor está hablando con autoridad, porque está diciendo lo que Dios dice que debe hacerse. Y cuando Dios habla, todos nosotros, incluidos los ancianos, debemos someternos a Él. Eso no es opcional, porque la palabra de Dios es la autoridad para la iglesia. ¿Entiende eso? Es nuestra norma de fe y conducta. Bien. Nuevamente, el punto es que lamentablemente hoy muchos creyentes son simplemente consumidores. Consumidores. Andan buscando un lugar donde recibir lo que ellos quieren oír, el mensaje que quieren oír. Bien. Pero no quieren comprometerse. Ahora, quiero que piense por un momento, ¿cómo podríamos nosotros pastorear un rebaño si ni siquiera sabemos quiénes son las ovejas? El punto que quiero que entiendas es el siguiente. Yo soy responsable de mis hijos, de mi familia. No soy responsable de los hijos de todo el mundo. ¿Comprende eso? Como pastor yo soy responsable de los miembros de mi iglesia, no de todos los creyentes en todo el mundo. Pero ¿cómo voy a velar y cómo voy a pastorear a alguien que no sé si es miembro o no es miembro, que no es parte de la familia? El deber de los líderes es velar por los miembros de la iglesia.
Pero si usted no está comprometido con la iglesia, y usted simplemente es alguien que asiste de vez en cuando, cuando usted se integra a la membresía de la iglesia, usted está indicándonos, amado hermano, a los ancianos y a los demás miembros, que usted se compromete a apoyar esta iglesia con su asistencia regular, con sus oraciones y con sus ofrendas. El séptimo y último propósito es que la iglesia, escuche bien lo que voy a decir, y de esto no voy a hablar mucho porque es el tema de la predicación de la semana que viene. Vamos a ver cuántos vienen la semana que viene. El sexto y último propósito es que la iglesia debe practicar la disciplina bíblica tal cual y fue establecida por el Señor Jesús. Esto no lo inventamos nosotros, hermanos, fue Jesús quien enseñó esto. En Mateo 18, 15 en adelante. ¿Cuál es el propósito de la membresía? Aquellos que se desvíen, ya sea en conducta o en doctrina, deben ser confrontados y llamados al arrepentimiento. Y si no lo hacen, deben ser disciplinados. Y déjenme decir, en los casos graves, la Escritura enseña que deben ser excomulgados de la membresía y de la comunión de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad como pastores, ancianos, es mantener la pureza doctrinal y moral de la iglesia, que es la novia de Cristo. Y Cristo quiere una novia santa, pura y sin manchas. Es por eso que estamos comprometidos con este principio, porque esa es la voluntad de Dios para su iglesia. Por tanto, el compromiso, amado hermano, del liderazgo de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana será que haremos todo lo posible por velar por el bienestar espiritual de cada uno de nuestros miembros, haciendo todo lo humanamente posible para que usted tenga todo el apoyo, la enseñanza que usted necesita para crecer en su fe en Cristo. Le invito a orar. Antes de orar, perdón, todos los que deseen ser miembros, ustedes saben que nuestra iglesia es nueva. Todos los que deseen ser miembros de la iglesia, pusimos allá atrás, ahí lo tiene el hermano, una tablilla. Todos los que deseen ser miembros, por favor, pónganos sus nombres y su apellido y sus teléfonos, porque muy pronto vamos a empezar a hacer el proceso de membresía. Y obviamente la próxima semana voy a dar una actualización para que usted sepa cómo va a seguir todo eso, ¿ok? Bueno, les invito a orar, ahora sí. Amado Dios, damos gracias. Damos gracias porque tu palabra es muy clara. Y en ella tú nos enseñas la manera en que como iglesia debemos actuar y funcionar. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestro caminar contigo. Ayúdanos a entender que la membresía de la iglesia es vital. Integrarnos a la familia de fe es importantísimo, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de cuál es nuestra actitud. Y si no hemos estado actuando de la manera que te agrada, ayúdanos a rectificarlo, Señor. Y ayúdanos a vivir de una manera que realmente te traiga gloria. Permite que como iglesia, Señor, estemos comprometidos contigo. Que nuestra pasión sea vivir para tu gloria y tu honra, Señor. Y que estemos dispuestos a someternos a tu palabra y a glorificarte en todo cuanto hagamos, Señor. Pido, Padre, que tú nos ayudes y nos des sabiduría a la hora de aplicar todas estas cosas. Que nos ayudes, Señor, como iglesia. Pero sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a hacerte fiel a ti, Señor. Que nos ayudes a hacerte fiel. Nuestro propósito, Señor, es que tú recibas la gloria y la honra. Y solamente tú. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.